Muy bien, muy buenas tardes. Hoy es 27 de agosto del 2014. Ya me conocen, mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, abogado especialista en Derecho Penal. Bueno, vamos a seguir y quizás quiero ahondar un poco más, hacer una dinámica en esta hora sobre las garantías penales y procesales penales del sistema penal acusatorio. Entonces, comenzamos diciendo pues lo siguiente. Entonces, las garantías penales y procesales del sistema penal acusatorio colombiano. Sistema penal acusatorio colombiano, que es pues la ley 906 del 2004. Ya había dicho en otra exposición acerca del acto legislativo 03 del 2002, que fue el que reformó pues el artículo 250 constitucional para darle pues entrada al sistema penal de tendencia acusatorio. Se ha clarificado siempre por la doctrina, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como en sala de casación penal, e igualmente de la Corte Constitucional, pues que este es un modelo no típicamente adversarial, no es típicamente adversarial, o pues conformado pues por única y exclusivamente acusador y acusado, no. También hacen parte especialmente la víctima y el Ministerio Público. Por eso entonces se dice que no es típicamente adversarial y es de tendencia acusatorio, pues no es acusatorio puro. Y también se dice pues que no es de ni anglosajón ni tampoco continental europeo. Es un sistema nuestro, un sistema que se ha ido formando a través de la jurisprudencia de las altas cortes, Corte Suprema de Justicia en casación penal y de la Corte Constitucional. Había que hacer esa claridad y sigo insistiendo porque pues no hay que confundir. Realmente el sistema de tendencia acusatorio no típicamente adversarial, pues dijimos nosotros que si está contemplado por el acusador, que la fiscalía y el acusado, pues también hay una participación activa del Ministerio Público y de las víctimas. Entonces dijimos en otra conferencia que pues igualmente el artículo 250 de la Constitución Política pues permite entonces la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. Ahora voy a hacer más énfasis en relación con estas garantías penales y procesales que he venido trabajando en las conferencias anteriores y que aparecen en YouTube para hacer pues claridad sobre la interpretación teleológica y sistemática del acto legislativo 03 del 2002. Pues bien, hay una sentencia, entre otras, y esta sentencia 396 del 2007 es del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. Es una sentencia de la Corte Constitucional que declaró la asequibilidad del artículo 361 de la ley 906. Es sobre la prohibición: en ningún caso el juez de conocimiento podrá decretar pruebas de oficio. Bien, entonces retomando esa sentencia, procedo a hacer una explicación en relación pues con las características claras del sistema penal acusatorio. Se encuentran determinadas de la siguiente manera. Primero que todo, se habla de la separación categórica de las etapas de investigación y de juzgamiento. Entonces, separación de las etapas de investigación,
y la de juzgamiento. Ahora paso entonces a explicar un poco el tema. La otra es que el rol del juez en el sistema penal acusatorio está centrado en el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación jurídica de los hechos. Entonces, el rol del juez en el sistema penal acusatorio. Y entonces aquí hay que escindir al juez de garantías o de control de garantías del juez de conocimiento. Son completamente diferentes las funciones que cumplen los jueces de control de garantía en las investigaciones preliminares, mientras que el juez de conocimiento pues solamente se refiere a esa, la etapa del juzgamiento. Tercero, la actuación judicial solamente procede a petición de parte. Entonces, la actuación judicial solo procede a petición de parte. En este caso, ¿de quién será? Pues según el artículo 250 superior, pues es el fiscal quien tiene la carga de la prueba. Es el que tiene la facultad de adelantar la acción penal de todo aquello que revista características de un delito. Cuarto, el proceso penal es por regla general oral, es contradictorio, es concentrado y público. El sistema penal acusatorio tiene esa característica. Quinto, es posible que el proceso penal no se inicie o se termine pese a la certeza de la ocurrencia de un delito, porque existe aplicación del principio de oportunidad o porque hubo acuerdo entre las partes. Entonces hablemos aquí del principio de oportunidad o los preacuerdos, digámoslo así, preacuerdos. Esencialmente esta es la excepción al principio de legalidad, el principio de oportunidad, porque pues el principio de legalidad obedece precisamente el ejercicio de la acción penal a través pues en este caso del fiscal, y que en elementos especiales pues podrá o no iniciarse o no terminarse de acuerdo pues a la aplicación de ese principio de oportunidad, que eso es una figura novedosa. Bien, por regla general, en los casos de terminación anticipada del proceso, existirá control judicial material y formal de la decisión adoptada. Sexto punto, las funciones judiciales de control de garantías y de conocimiento suponen la clara distinción de roles para los jueces penales. Entonces, distinción de roles para los jueces penales. Esencialmente estas 6 características son las que hace mención pues la Corte Constitucional al tratar el tema del sistema penal acusatorio. Esa es la interpretación teleológica y sistemática de acuerdo con el acto legislativo 03 del 2002. Entonces, había dicho en otra exposición, pues claramente lo relacionado con la separación de la etapa de investigación y la etapa de juzgamiento. Y aquí precisamente entonces hacía alusión a
a una obra escrita por Luigi Ferrajoli, italiano, jurista, el cual tiene la obra de Derecho y Razón en 1995, y entonces ya se hace alusión a esa separación entre los actos de investigación de los actos de juzgamiento. En esencia, pues, al darle entrada en vigencia a la Ley 906 a través del Acto Legislativo 03 del 2002, con el cual se reforma el artículo 250 constitucional, es precisamente para escindir las funciones que le corresponden al fiscal, porque el fiscal pues tiene en esencia la facultad es la de adelantar toda la investigación, actos de investigación de aquello que tenga características o revista características de un delito, que le lleguen a través de una denuncia o de oficio o una querella, etcétera, etcétera. El acto legislativo entonces permite la entrada en esencia pues de la figura del juez de control de garantías también, para establecer un control respecto al ejercicio de aquellas actividades donde el fiscal puede hacerlas a mutuo propio, como también puede afectar derechos fundamentales y requiera previamente la autorización del juez de control de garantías. En el primer evento, es decir, cuando no requiere pues la autorización para restringir ciertos derechos fundamentales, necesitará de todas maneras que se haga el control posterior. Pero bueno, entonces hacemos alusión a esta primera parte porque una cosa son los actos de investigación y lo otro serán los actos de prueba, a efectos de que entonces entre al juicio solamente aquellos actos de investigación que adelantará quién. Entonces, en este sistema penal acusatorio, si bien es cierto, quien tiene la facultad para adelantar los actos de investigación pues es el fiscal de todo aquello que le revista pues las condiciones de un injusto, pero igualmente en este sistema ya no es típicamente adversarial, porque viene entonces el interviniente especial víctima, el interviniente especial Ministerio Público, que tienen entonces también las funciones por las cuales pueden solicitar la práctica de pruebas. A propósito de ellos, pues recuerdo la sentencia 454 del 2006, C454 del 2006, en aquello relacionado con las víctimas, y la sentencia 966 del 2003 en aquello relacionado con el Ministerio Público. Ya había referido la sentencia 873 del 2003, que es del doctor Manuel José Cepeda Espinosa, que se trata también en relación con este sistema penal de tendencia acusatoria. Lo mismo que la sentencia C591 del 2005 de la doctora Clara Inés Vargas, que es muy importante en relación pues con esta dinámica las características particulares del sistema penal acusatorio nuestro. Entonces, esos actos de investigación, pues teniendo en cuenta de que no solamente es el fiscal quien lo puede adelantar, sino que también puede rogarlo la víctima, y a raíz de ello pues refería a la sentencia 454 del 2006, pero después viene una muy importante que es la C209 del año 2007, que también toma una particular importancia, y que la Corte Constitucional pues declaró la exigibilidad condicionada de algunos artículos, donde permite pues que la víctima, a través de su representante, pues pueda entonces participar dentro de todo el desarrollo del proceso penal activamente, y con mayor incidencia en las etapas preliminares, pero restringidamente en el juicio, a efectos de hacer valer entonces sus derechos como víctima. El Ministerio Público pues también igual tiene esa vocación de practicar pruebas, o solicitar pruebas dentro de este sistema, porque la Constitución Política pues también le da unas facultades al Ministerio Público. Si bien es cierto, entonces a veces consideramos como un escollo la intervención del Ministerio Público, sin embargo pues obviamente que él en esa intervención para el respeto de los derechos fundamentales pues también toma una participación
importante dentro del sistema penal acusatorio sin que haya de considerarse entonces como una parte más, sino es un interviniente especial. Partes en sí son entonces el acusador, fiscalía, el acusado con su defensa. Entonces le queda claro que los actos de investigación pues llegarán al juicio convirtiéndose en actos de prueba para efectos de que ese juez de conocimiento, que es un juez, como vamos a ver ahora, si el espacio lo permite, es un juez de conocimiento que va a garantizar la efectividad del derecho material, encontrar la verdad de las cosas. Pero entonces, volviendo al punto del fiscal, es el que él tiene pues la carga de la prueba. Lo encontramos en el artículo 7 cuando dice pues que él tendrá que desvirtuar la presunción de inocencia, llevar allá el convencimiento al juez más allá de cualquier duda y para encontrarlo responsable de la comisión de un injusto y la imposición de una pena. Decimos entonces, dice aquí entonces pues en este desarrollo de que el rol del juez en el sistema penal acusatorio es también muy preponderante y novedoso en el sistema, porque resulta de que el acto legislativo pues 03 del 2002 pues al darle entrada al sistema penal acusatorio con la ley 906, lo que hace es darle ingreso pues al juez de control de garantías, que es el único que tiene que velar precisamente por los derechos fundamentales, la restricción de los derechos fundamentales, que el fiscal tiene que rogar la intervención, sí, para efectos de formulación de imputación, de la imposición de la medida de aseguramiento o del control de la situación de flagrancia. Pero en esencia, entonces, esta es una petición que se hará por parte del fiscal a efectos de que el juez de control de garantías intervenga, ejerciendo un control sobre esos actos de investigación y sobre esa petición que está haciendo del fiscal a fin de determinar si se han restringido los derechos leve, moderada o gravemente. Dentro de esos principios conocidos como de proporcionalidad, de adecuación, de necesidad, etcétera, ¿a qué se refiere cuando se trata pues de menguar derechos fundamentales? Sobre todo en este caso, cuando se impone la medida de aseguramiento, que es restricción al derecho a la libertad, todo obedeciendo a sus principios constitucionales, y que recordamos desde la sentencia C774 del 2001 del doctor Rodrigo Escobar Gil, como otros desarrollos jurisprudenciales también, en las que pues se precisa que para restringir el derecho a la libertad pues obedecerá entonces a lograr la comparecencia del procesado al juicio, a una eventual condena, también para proteger a las víctimas, para proteger la prueba, etcétera. Esos son los fundamentos constitucionales. Entonces, al hacer esa intervención el juez de control de garantías pues determinará si esos elementos de prueba, si la diligencia se reputa como inexistente, y por ende los elementos materiales tendrán que declararse pues inexistentes en el evento de que haya algún tipo de ilegalidad o de ilicitud de la prueba. Entonces, el papel importante el rol que tiene el juez de control de garantías en este sistema y el del juez de conocimiento deviene del desarrollo que se encuentra a través de los tratados internacionales, como son la Ley 74 del 68 o Pacto de Nueva York o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo mismo que la Ley 16 del 72, que la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica, porque en esencia dice que la situación consagra pues en los artículos 8 y el 14 de estas leyes de los tratados internacionales ratificados por Colombia, de que la intervención del juez será a efectos de que entonces se controle la actuación de un fiscal para proteger sus derechos fundamentales y sobre todo y en esencia pues garantizarle
esos derechos fundamentales y que no se vayan a quebrantar. Es decir, una imparcialidad, una independencia en cabeza de un juez, llámese juez de control de garantías, y también el rol que tiene el juez de conocimiento. Como dice por acá, hay una distinción de roles para los jueces penales. Claro, una cosa es el juez de control de garantías y que es novedoso a través del acto pues, legislativo, el artículo 250, al introducir pues, el juez de control de garantías, pero recogiendo estas posiciones de los tratados internacionales, está centrado precisamente en que el juez de control de garantías pues protegerá esos derechos fundamentales, mientras que el juez de conocimiento pues solamente está centrado en la etapa en esencia la etapa del juzgamiento, para que logre establecer la verdad real, efectiva, material, la justicia material, con los actos de prueba que se le van a llegar al juicio, presentados esencialmente por el fiscal y en algunas eventualidades por la contraparte, que en este caso será la defensa o alguno de los intervinientes especiales. Pero se hace entonces énfasis y en esencia miremos que esa sentencia 396 del 2007, al determinar declarar la exequibilidad de ese artículo 361, pues hace énfasis de que en esencia esa prohibición le está pues vedada solamente al juez de conocimiento. Él no puede practicar pruebas de oficio porque este sistema, para eso se dan los actos de investigación en esencia del acusador y en algunas eventualidades pues también por la defensa, porque la defensa también puede limitarse solamente a confrontar o a contradecir lo que está presentando el fiscal en el descubrimiento y posteriormente pues al ser introducidos a juicio. Su papel en esencia de la defensa, hemos dicho que es un papel pues si bien es probativo, pero no le está obligado a presentar prueba de descargo, porque la carga la tiene en esencia, decimos, es el fiscal, y es el fiscal siempre, la actuación judicial solamente procederá a petición de parte, en este caso del fiscal, en algunas eventualidades también ya la víctima, porque la víctima también puede solicitar una imposición de medida de aseguramiento, de no hacerlo el fiscal, de acuerdo con la sentencia C-209 del 2007. Aquí también entonces refería yo de que el artículo 361 pues ha sido declarado exequible condicionado, y resulta de que en relación con el papel del juez de control de garantías sí puede practicar pruebas de oficio, pero estrictamente y cuando sea solo si se es indispensable para efectos pues de determinar aquello de la vulneración o no de los derechos fundamentales, porque el juez de control de garantías pues no se podrá convertir en juez ante o a priori a las actuaciones que solamente van a llegar al juicio oral a través del juez de conocimiento bajo el principio de mediación. Entonces la sentencia pues es muy importante, la sentencia C-396 del 2007 pues que hago alusión en relación pues con el tema de la prueba, de la prohibición de prueba de oficio por parte del juez de conocimiento, y que excepcionalmente se le podrá permitir al juez de control de garantías. Y bueno, en este orden de ideas pues estos principios sustentan entonces una de las garantías penales y procesales del sistema penal acusatorio. Vamos a mirar ahora algo también muy importante de esta misma sentencia 396 del 2007, y es en materia de las pruebas, de la actividad probatoria, porque también va pues hilado o va unido pues a esta interpretación teleológica. Y es lo siguiente, entonces, frente al tema de la actividad probatoria, entonces en esencia esas garantías penales y procesales penales se diferencian así. Entonces, vuelvo otra vez, es fundamental distinguir los actos de investigación y los actos de prueba. Entonces es fundamental distinguir los actos de investigación
de los actos de prueba. Bueno. Segundo, el sistema acusatorio se identifica con el aforismo latino Dami factum ego tivis jus. Dame las pruebas que yo te daré el derecho. Entonces, aforismo, el sistema acusatorio se identifica con el aforismo latino dame las pruebas que yo te daré el derecho. Tercero, en el nuevo sistema o en el esquema escogido por el legislador y el constituyente para la búsqueda de la verdad, los roles de las partes frente a la carga probatoria están claramente definidos. Mire aquí, habla entonces de los roles frente a la carga probatoria. Están claramente definidos, están claramente. Ahora paso a explicar eso. Cuarto, el nuevo Código de Procedimiento Penal impone al juez el deber de informar su convicción exclusivamente sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral, salvo el caso de la prueba anticipada. Entonces, el juez, su convicción es la base probatoria en el juicio oral. La base probatoria en el juicio oral. Esto obedeciendo al principio de inmediación, ¿no? Al principio de inmediación. Dejémoslo aquí así. El quinto punto. Por regla general, el sistema penal acusatorio se caracteriza por la pasividad probatoria del juez, pues él no solo está impedido para practicar pruebas, sino que está obligado a decidir con base en las que las partes le presenten a consideración, de tal forma que si la parte acusadora no logra desvirtuar la presunción de inocencia, o existen dudas sobre la ocurrencia de los hechos o sobre su responsabilidad penal, el juez simplemente debe absolverlo, porque no puede solicitar pruebas diferentes a las aportadas en la audiencia preparatoria y controvertirlas en el juicio. Entonces, la pasividad probatoria, ese es el pasividad probatoria. ¿De quién? Del juez de conocimiento. Juez de conocimiento. Estos, en esencia, entonces, estos principios son de actividad probatoria. Entonces, garantías penales y procesales. Pero entonces, hablemos de la actividad probatoria en el SPA, Sistema Penal Acusatorio, para que lo diferenciemos. Pues bien, en esencia, esta actividad probatoria se fundamentará entonces en estos 5 principios. Hay que distinguir entonces los actos de investigación de los actos de prueba. Ya, no solamente ahora, sino en otras charlas he hablado bastante sobre esto de los actos de investigación, diferenciarlo de los actos de prueba. Los unos se darán en la etapa antes de la iniciación del juicio. Recordemos que una vez se presenta el escrito de acusación con sus anexos, pues entonces se dará inicio al juicio oral. Entonces, la actividad de investigación cesa para el fiscal una vez que presente entonces ese escrito de acusación con sus anexos, a no ser que
tenga que adicionarlo frente a algunos actos de investigación que los relacione en el escrito y que queden pendientes por llegar. Pero en esencia sus actos de investigación cesan una vez presenta el escrito de acusación, porque ya llegada a la audiencia de acusación con el discovery, el fiscal tiene que hacer descubrimiento de esos elementos materiales de prueba con ese escrito de acusación que seguramente ya lo ha recogido antes el defensor a través del centro de despachos, cuando el fiscal lo ha presentado allá para que fije fecha ante el juez que por reparto le corresponda para hacer la audiencia de audiencia de acusación. Cuando llegue entonces a esa audiencia de acusación, normalmente la defensa pues ya tiene ese escrito de acusación. Si no lo tiene, pues tendrá entonces que hacérselo conocer el juez de conocimiento, entregárselo allí en esa audiencia y darle tiempo para que pueda presentar algún tipo de observaciones frente al escrito de acusación. Pero el discovery en esencia para el fiscal es allí en audiencia de acusación. Ya excepcionalmente que de pronto deje tareas pendientes por llegar, exámenes por ejemplo clínicos que están por practicarse, tendrá que adicionarse en la audiencia preparatoria. Cuando ya se haga la audiencia preparatoria, pues tendrá que tenerlo en su poder. Y si se tratan de informes clínicos de peritos o oficiales, pues recordemos que estos tienen que ser entregados antes de que inicie el juicio oral, porque el perito que va al juicio solamente tiene importancia probatoria ese documento es a través de la declaración que rinde el perito, no tanto el escrito, el informe, sino lo que exponga en el juicio directamente como acto de prueba. Entonces, esos actos de investigación, pues obviamente que en este sistema, si bien es cierto, existe institucionalmente una carga a favor de la fiscalía, porque institucionalmente el fiscal es el que tiene todos los medios disponibles a la mano para poder adelantar la respectiva investigación, porque es la carga de la prueba, le corresponde a él. Sencillamente el defensor, pues si tiene también, pues apenas realice los actos en favor de su prohijado para establecer una propia teoría del caso, pues también podrá adelantar la respectiva investigación. Por lo menos en Defensoría Pública se tiene así. Si el defensor al recibir el caso tiene dudas en relación con algunos elementos de prueba, pues ordenará entonces la misión de trabajo para que el investigador adelante la correspondiente metodología que le ha indicado la defensa, para que en igualdad de condiciones, en igualdad de armas, porque el sistema, pues hay que hacer énfasis en que esa igualdad de armas es no solamente entregadas al acusador, sino también al acusado, y por eso el código permite unas herramientas, unos principios de presunción de inocencia, la presunción del indubio pro reo, etcétera, la no autoincriminación. Esos son principios, garantías que se dan en este sistema a favor del procesado, porque hay a veces desigualdad y hay que reconocerlo, que si bien el Estado tiene, el fiscal a través del Estado tiene todos los mecanismos para adelantar pues la investigación, hay deficiencias respecto a la defensa, y por eso entonces los principios surgen en garantías al procesado. Este es uno de los principios también importantes, la pasividad probatoria del juez en favor del acusado, porque es que el juez de conocimiento solamente será no un mero árbitro, ¿no? Porque como dice la misma sentencia, él no solamente se limita a observar, ¿no? Él también participa. Y ahora vamos a ver, si el tiempo nos da, cuáles son en qué casos interviene el juez de conocimiento, y miramos de una vez cuáles son sus funciones aquí en este sistema. Pero bueno, andémosle un poco pues así rápido, y complementamos entonces esta conferencia. Dame las pruebas que yo te daré el derecho. Sí, claro, el fiscal tiene la carga de la prueba. Por eso es que se edifica, decía otro de los principios en otra conferencia aquí, el nemo iude sin acusación. No habrá un juicio si no hay acusación. La carga de la prueba le corresponde al fiscal, y él con su escrito de acusación tiene la carta de navegación que lo va a llevar
con la probabilidad de verdad, de mostrar de que esa persona es responsable de ese injusto y de la imposición de pena, pero tendrá que con esas pruebas tendrá que llevarlo a juicio a efectos pues de que demuestre la responsabilidad. La defensa, por su parte, igualmente bajo ese principio de igualdad de armas, con ese descubrimiento que se hace en la audiencia de acusación, él también está en posibilidad de practicar con sus investigadores todos los elementos materiales de prueba en favor o que pues orienten a plantear una teoría del caso a favor del procesado. Aunque en esencia pues la defensa no está obligada a presentar prueba de descargo, podría quedarse solamente probativo, pero a efectos de ejercer el derecho de contradicción, como en muchos casos suele pasar. Se va a juicio solamente con lo que presenta el fiscal y la defensa, entonces se hace un planteamiento respetando primero que todas las garantías fundamentales, penales y procesales, también pues ser un veedor también en cuanto a que se le respeten todos esos derechos fundamentales y pues ejercer en esencia el derecho de contradicción. Por eso es que él tiene derecho a que le entreguen no solamente lo que es favorable, sino lo que también es desfavorable, y así lo dicen en varias disposiciones desde el artículo 250 como en la ley 906, de que la fiscalía ha presentado el escrito de acusación, pues entregará lo aquello que sea para su teoría del caso, pues él tiene la carga de la prueba de demostrar para desvirtuar la presunción de inocencia. Pero si en el camino obtiene pruebas favorables al procesado, debe hacérselas entrega a la defensa. Los roles frente a la carga probatoria entonces están claramente definidos. Claro, aquí hay que hacer claridad en esta situación. El acusador, que es el fiscal, pues él tiene esa carga probatoria definida y claramente determinada en el artículo 250 a la 906. Él adelantará la acción penal una vez todo aquello que le revista características de delito, pues entrará a hacer la respectiva investigación. Pero en este sistema, igual pues la defensa también tiene ese rol que tiene, allí está claramente definido. Él también puede ejercer su derecho a la defensa bajo ese principio de igualdad de armas, aunque institucionalmente está más recargado y a favor de la fiscalía que la defensa. Sin embargo, el código permite en algunos casos que también la defensa pueda echar mano de los miembros del CTI o alguna de estos de criminalística que pueda solicitar un estudio a efectos de también obtener entonces una claridad sobre la responsabilidad o no del procesado. Y la víctima igual como el Ministerio Público. Por eso es que no es un sistema de tendencia pues no típicamente adversarial, porque pues, aquí también los intervinientes especiales pueden solicitar pruebas. Y mire que si por ejemplo en la cuestión de las pruebas la solicita la víctima, sí. ¿Lo puede solicitar el Ministerio Público? Sí. Y cuando el juez, que no puede solicitar pruebas porque le está prohibido de oficio, se da cuenta de alguna situación, puede entonces decirle al Ministerio Público, solicítelas. Y entonces ahí sin que en esos términos se esté tomando partido por uno o por el otro, de todas maneras el juez de conocimiento, que no es un convidado de piedra, pues él también tendrá que determinar para efectos de las garantías. Pero entonces el Ministerio Público tiene una función muy importante dentro del sistema, así nos guste o no nos guste el Ministerio Público y también las víctimas, porque en el sistema normalmente pensamos que tendríamos que confrontarnos bajo el principio de igualdad de armas, dos, acusador y acusado, pero eso no es así. Nuestro sistema de tendencia acusatoria pues tiene unas características especiales en las cuales pues en esencia el desarrollo jurisprudencial desde el 2006 hasta la fecha pues ha permitido entonces ir moldeando ese sistema penal acusatorio con las características que ya hemos referido. El cuarto, la convicción probatoria del juez en esencia de conocimiento en el juicio está precedida bajo el principio de inmediación, artículo 16 y el 379 de la ley 906. Solamente podrá pues tener en cuenta como pruebas únicas y exclusivamente las que hayan sido controvertidas en su presencia. El juez de conocimiento, cuando
interviene en la audiencia preparatoria, pues tiene una participación activa. Y ahora vamos a mirar las características rápidamente del juez de conocimiento, o veámoslas de una vez, porque entonces aquí yo puedo dejar completado el tema, porque ya hablé de la pasividad probatoria del juez de conocimiento. Pero entonces, para que nos adentremos al principio de inmediación, esto de la convicción del juez con base en el principio de inmediación, de solamente las pruebas que logren ingresar al juicio oral, solamente serán las que le servirán para tomar en cuenta para su decisión. Bueno, muy bien. Miremos entonces lo siguiente. El juez de conocimiento, ¿qué hace el juez de conocimiento? Entonces, el juez de conocimiento en ese sistema controla formal y materialmente el escrito de acusación. Entonces, él controla formal y materialmente el escrito de acusación. Artículos 336 y 337 de la ley 906. El juez de conocimiento asiste al descubrimiento probatorio, audiencia de acusación y audiencia preparatoria. Asiste al descubrimiento probatorio de los elementos materiales de prueba y evidencia física. Tenemos el artículo 344. Controla el escrito de acusación 336 y 337 de la ley 906. Puede contrainterrogar. Puede contrainterrogar. Aquí hay una situación muy especial. El juez de conocimiento podrá contrainterrogar para que obtener claridad sobre algunas respuestas que de pronto no han sido claras. Pero no puede el juez de conocimiento desarrollar las preguntas por incompetencia de alguna de las partes, digamos el acusador y el acusado, porque no puede oponerse ni de parte del uno ni del otro. El juez debe ser un juez imparcial. En este punto sí digo yo que debe ser muy cuidadoso el juez a efectos de que no ponerse en la balanza de parte de uno o de parte de otro. Entonces dice el artículo 397 que pues podrá contrainterrogar el juez de conocimiento, pero en circunstancias particulares. Cuarto, ejerce un control sustancial y formal sobre los preacuerdos. Entonces, un control sustancial y formal sobre preacuerdos. Claro, el juez de conocimiento pues tendrá que resolver en torno al aspecto de la figura de los preacuerdos. 348 a 354. Quinto, realiza un control integral sobre el principio de oportunidad. Entonces, principio de oportunidad. Sexto, decide la pertinencia y la admisibilidad. ¿En qué momento? En la audiencia preparatoria. Entonces, decide sobre pertinencia y admisibilidad. Artículos 375 y 376 de la ley 906, que tratan sobre pertinencia y admisibilidad. Pero también él decide sobre el rechazo, 356 en su numeral primero, y 360 sobre la legalidad de la prueba. Le agrego yo a eso. Y en un séptimo punto se dice que realiza un control sobre los acuerdos probatorios, o sea, sobre las estipulaciones probatorias. Artículo 356, numeral cuarto. El juez de conocimiento, entonces, veamos que aquí tiene una intervención especial en el sistema penal acusatorio, tendiente entonces a ejercer unos control material, sustancial y formal frente a algunas
audiencias como son en esencia la acusación, la audiencia preparatoria y en el desarrollo del juicio oral, y también en algunas eventualidades para relacionarse sobre la legalidad en cuanto a los preacuerdos y las estipulaciones probatorias. Entonces el juez de conocimiento, pues en esencia, bajo este sistema, como dijimos, oral, concentrado, contradictorio, también bajo el principio de inmediación, entonces se formará su convicción del caso y tomará resolución dictando sentencia, bien sea condenatoria o absolviendo, en el desarrollo del juicio oral de todo aquello que le llegue allá al juicio oral y que haya sido decretado por pertinencia de admisibilidad en la audiencia preparatoria. Entonces, él no tiene es pasivo probatoriamente, es decir, no puede decretar pruebas de oficio, porque sería entonces ponerse de parte de alguno y violaría el principio de igualdad de armas, debido pues a que solamente aquí se tensionan el acusador y el acusado, y en el juicio, en esencia en el juicio oral, prácticamente el sistema se modula más de tipo adversarial, porque esas dos partes que se enfrentan allá son las que intervienen especialmente, no así la víctima, porque la víctima ya su representación se reduce más es en la etapa del juzgamiento que no en las audiencias preliminares, porque allá sí tiene una representación activa y participativa más que de pronto en el mismo juicio, porque con este sistema de tendencia de acusatorio adversarial, pues no típicamente, pues es un sistema que da paso pues a que en el juzgamiento entren pues a confrontar acusador y el acusado. En esencia entonces estas serían las garantías, y mire que para determinar para terminar ya, una cuestión muy importante respecto a la imparcialidad objetiva del juez. Se encuentran unos argumentos para ello, la imparcialidad del juez. ¿Cuáles son esos argumentos? Son los siguientes. Dice que el funcionario que instruye no juzga. Entonces, el funcionario que instruye no juzga. El fiscal ya no tiene nada que ver con el juzgamiento. Segundo, la pérdida de la iniciativa probatoria del juez, pues se entiende como un tercero imparcial que busca la justicia material. Entonces, pérdida de la iniciativa probatoria. Ya él no tiene esa vocación probatoria, se le perdió. Y la carga de la prueba de la responsabilidad penal corresponde a la fiscalía. Entonces, la carga de la prueba de la responsabilidad le corresponde es al fiscal. De suerte que, con base en estos tres principios, entonces se da la imparcialidad del juez de conocimiento. Bien, eso en esencia entonces quería tocar, pues, como para redondear este tema de las garantías penales y procesales a la que me he venido refiriendo en las conferencias anteriores, de cómo pues entonces el sistema está concebido de forma que se dan entrada pues al sistema de tendencia acusatorio, no típicamente acusatorio ni típicamente adversarial, sino por eso se dice pues es un sistema que no es puro acusatorio, pero sí se diferencia de otros sistemas procesales, por lo menos de la ley 600 e incluso de algunos sistemas como el de la justicia penal militar, porque actualmente la justicia penal militar tiene pues allá en esa jurisdicción hay un juez de instrucción que es el que realiza todos los actos de investigación, y que una vez se resuelva la situación jurídica con medida de aseguramiento, lo que hace es pasárselo a un fiscal penal militar,
y el fiscal penal militar es el que dicta la resolución de acusación. Él lee el expediente, lo estudia y dicta entonces la resolución de acusación y se constituye parte ya en el juicio ante un juez penal militar, quien es el que va a hacer el juzgamiento. Pero fíjese que en el juicio se podrán practicar pruebas de que las partes soliciten. Entonces allá se van, el fiscal va como parte allá acusador, y la defensa pues hará lo propio entonces, y el Ministerio Público, que sí es de carácter obligatorio, lo mismo que las víctimas. Pero ese es un sistema de transición, porque ahorita pues es con la ley 1407, si mal no estoy, que ya se da entrada pues al sistema penal acusatorio, porque todavía no ha comenzado, y poco a poco va la jurisdicción penal militar a entrar pues en los terrenos del sistema acusatorio. Pero entonces nuestro sistema penal acusatorio ordinario, la ley 906 del 2004, la que regula pues el sistema procesal, así está concebido de esta manera. Lo mismo ahora pues me puedo hacer referencia a lo mismo a la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y de Adolescencia. Ese Código de Infancia y Adolescencia para los menores o los menores infractores, pues la ley 906 aplica igual en el procedimiento penal, igual que como la ley para los adultos, pero la diferencia son el tipo de imposición de pena. No será pena sino sanciones, además respetando unos principios o tratados internacionales como son el Tratado de Beijing y la ley de Mallorca, que son pues unos tratados internacionales que respetan esencialmente el asunto pues en relación al tratamiento de las penas para los menores infractores, garantizándoles obviamente de que pues acá se dan unas condiciones muy diferentes a la ley para los adultos. Los menores pues tienen una regulación diferente en cuanto a las sanciones que se imponen por estos dos tratados internacionales, que garantizan pues que los menores muy restrictivamente debe imponerse un internamiento en un centro de reclusión, sino que se les permite, a efectos de que no entren a ser pues también victimizados con los adultos, a efectos pues de que vayan a seguir o pues se presten para que se utilicen, digámoslo así, frente a la comisión de delitos. Pero bueno, ya en esencia entonces dejemos aquí. Solamente quería referirme a este punto de las garantías penales y procesales del sistema penal acusatorio, complementando las anteriores conferencias. No se los olvide, mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali. Pueden consultar en YouTube, ahí está el espacio. Yo recibo sugerencias respetuosas. Este medio lo utilizo a fin de difundir un pensamiento de tipo académico y con el único objeto de ponerlo a consideración de la misma comunidad académica. Muchas gracias, hasta en otra oportunidad.